Bendiciones, pueblo de Dios, amigos. Vive Jesús, que a través de estos medios, la cual bendigo, vive Jesús, le doy gracias al Señor por la misericordia y por el amor, vive Jesús. La aflicción. Había aquí en el libro Primera de Samuel, capítulo 1, dice que había una mujer, vive Jesús, que se llamaba Ana, y ella tenía una aflicción, vive Jesús, y estaba en amargura. Ella lloraba, dice el versículo 10 de Primera de Samuel capítulo 1, dice, e hizo voto, versículo 10, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, aquí está incluida la grabación, vive Jesús. Entonces, en San Mateo, capítulo 26, versículo 37, 38 y 39, vive Jesús. Dice así, dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Vive Jesús. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedad aquí y velad conmigo. Vive Jesús. Muchas veces vienen tantas cosas a nuestras vidas. Vive Jesús, que nosotros nos angustiamos. En esta semana he estado angustiado. Yo tengo aquí una marca porque estuve donde el dentista y me estaban haciendo una operación. Ya llevo 3, esta es la última. Y el dentista me dice, oh, yo no sé, es la primera vez que yo he visto tantos huesos que te han salido en la boca, vive Jesús. Y todavía tengo algunos puntos en la boca, se me hace un poquito, ¿verdad? Pido excusas, se me hace un poquito hablar, pero tengo que seguir hacia adelante, vive Jesús, porque eso no me ha parado. Pero estuve con mucho dolor, con la boca quemada, casi no podía comer, haciendo esfuerzo, ¿verdad?, para comer. Y entonces, por la noche se me seca mucho la boca y con mucho dolor, vive Jesús. Muchas veces viene angustia por muchos problemas que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? O viene a nuestras vidas que tenemos, ¿verdad?, que angustiarnos, nuestro cuerpo se angustia. Vive Jesús, a veces por las enfermedades que vienen a veces sobre nosotros, vive Jesús. Y entonces muchas personas se metían, vive Jesús, aleluya, en ayuno y oración cuando venían todas estas cosas, ¿verdad? Y entonces vive Jesús, se presentaban delante de Dios, vive Jesús. Y entonces la amargura causa tristeza, vive Jesús, en nuestras vidas. El dolor, ¿verdad?, causa tristeza en nuestras vidas. Una pérdida, vive Jesús, aleluya, de algún ser querido. Dice la palabra del Señor por ahí, en el libro de Juan, que cuando murió Lázaro, Jesús mismo se conmovió y lloró, vive Jesús. Y entonces nuestra alma se angustia. Dice, ella estaba angustiada, Jesús dice que estaba angustiado hasta la muerte. Al igual que Ana, vive Jesús, aleluya, porque tenía, el esposo tenía otra esposa y la angustiaba, vive Jesús, la angustiaba, ¿verdad?, porque ella no había tenido hijos. Y entonces pues ella se lloraba en todo momento,
Y el marido le decía, pero ¿por qué tú lloras? ¿Ve? ¿Y por qué no comes? Porque muchas veces cuando viene la angustia a nuestras vidas, ¿verdad? A veces dejamos de comer y a veces eso pues, nos lleva también a alguna enfermedad. Muchas veces pérdida de peso, ¿verdad? Y entonces mucha gente nota, ¿verdad? Que nosotros estamos en angustia, que nosotros estamos en prueba, vive Jesús. Porque el mismo Jesús, cuando él estaba en el Getsemaní, vive Jesús, pues él dice que se fue a orar. O sea, quiero dejar, ¿verdad?, la oración para luego. Pero entonces él dice que cuando estuvo allá, dice que el alma de él estaba muy triste hasta la muerte. Le dijo, quedar aquí, ¿verdad? Y velar conmigo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos sentimos solos, ¿verdad? Y necesitamos a alguien que nos acompañe. Muchas veces la angustia. Pero muchas veces, pues, nosotros necesitamos estar a solas, ¿verdad? Con Dios y presentarle nuestros problemas, vive Jesús. Las quejas al Señor, vive Jesús. Y entonces, si ella dice que ella, Ana, ¿verdad? En Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículo 10, que lloró con amargura, vive Jesús, y entonces hizo voto al Señor, vive Jesús, que mirara su aflicción, que se acordara de ella, dice el 11, vive Jesús, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos al Señor, Señor, acuérdate de mí, ¿verdad? Y entonces nosotros nos metemos, vive Jesús, en oración al Señor, vive Jesús, porque es tan grande la aflicción que a veces nosotros viene cualquier persona y no nos aconseja, ¿verdad? Y nosotros pues no sentimos, ¿verdad? Nada, vive Jesús. Y entonces muchas veces pues el Señor, es tanta la aflicción que ni el Señor a veces puede bregar con nosotros, vive Jesús, porque nos encontramos, ¿verdad? Tan afligidos, vive Jesús, que el Señor no puede bregar con nosotros, vive Jesús. Y solamente, dice, solamente el tiempo puede bregar con nosotros, vive Jesús, aleluya. O sea, a veces se nos coge un tiempo. Cuando nosotros vamos a los doctores y estamos enfermos, entonces los doctores nos dan una medicina y dice, tómatela por tanto tiempo, vive Jesús, para que entonces esa medicina vaya trabajando poquito a poco. Y el Señor hace igual, el Señor va trabajando con nosotros, ¿verdad? Poquito a poco, ¿verdad? Para que nosotros mismos cogemos el tiempo y vamos razonando, vive Jesús. Y entonces eso, pues el tiempo es el que nos ayuda a nosotros, vive Jesús. Por eso a veces se nos muere cualquier familiar, ¿verdad? Cualquier conocido. Y nosotros sufrimos principalmente, se nos muere una pareja, la pareja, ¿verdad? Y entonces, o un hijo, y dice, bueno, el luto, o sea, certificado por los médicos y los especialistas, ¿verdad? Dice que el luto dura 1 año, vive Jesús, pero hay muchas personas que pasan los años y siempre siguen sufriendo, ¿verdad? Principalmente yo digo que las madres, ¿verdad? Tienen más tiempo, vive Jesús, en curar sus corazones cuando pierden un hijo, cuando pierden, ¿verdad?, la pareja o algo, ¿verdad? Nosotros pues los hombres somos un poquito más fuertes en esas cosas, vive Jesús, ¿verdad? Y también como padre, vive Jesús, porque yo perdí un hijo que tenía 34 años y hay momentos, ¿verdad?, que me acuerdo, ¿verdad? Y mi corazón siente, ¿verdad? Porque yo sé que Él está con el Señor, vive Jesús, aleluya. Y antes de que Él se fuera, yo estuve seguro, ¿verdad?, que Él fuera a los caminos del Señor. Él había estado en los caminos del Señor, se había salido. Pero yo me encargué, ¿verdad?, que en los últimos tiempos Él estuviera en los caminos del Señor. Al igual que vive Jesús, mi esposa también perdió una hija, vive Jesús, aleluya. La primera esposa mía también se fue con el Señor, vive Jesús, aleluya. Y perdemos seres queridos que nosotros nos metemos, o sea, caemos en una angustia, vive Jesús, aleluya. Y a veces deseamos algo y nosotros no recibimos, vive Jesús, por alguna razón, ¿verdad?
no recibimos eso, pues nuestra alma desfallece, o sea, nos sentimos, ¿verdad? Que perdemos la fuerza para luchar, vive Jesús, aleluya. Hay mucha gente, ¿verdad?, que han dejado de luchar por alguna enfermedad o por algo, y, ¿verdad?, se dejan morir, vive Jesús, aleluya. Pero Dios siempre está al lado de nosotros y dice, lucha, lucha, cuídate, vive Jesús. Yo una vez estaba enfermo, ¿verdad?, de la alta presión, y el Señor me dice, cuídate, vive Jesús. Y entonces, cuando uno va a los médicos también le dicen a uno, cuídate, deja de comer esto, no comas esto, haz ejercicio, haz estas cosas, ¿verdad? Son personas, vive Jesús. Lo que es el Señor, vive Jesús. Y los médicos están al cuidado de nosotros, vive Jesús. Y nosotros tenemos que dar gracias al Señor, vive Jesús. Dice el Salmo 119, versículo 73 al 78, perdón, al 77, dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, Jehová, en tus juicios son justos, y conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Él siempre, vive Jesús, está pendiente de nosotros, porque Él nos formó, vive Jesús. Él nos formó en el vientre, vive Jesús, de nuestra madre, vive Jesús, aleluya. Él estuvo pendiente en todo momento, ¿verdad? Desde que nosotros fuimos incubando ¿verdad?, en la barriga de nuestra madre, Él estuvo pendiente, ¿verdad?, siempre de nosotros, vive Jesús, aleluya. Y entonces Él siempre esperado, ¿verdad? Nosotros hemos esperado en su palabra, en sus promesas, vive Jesús. Y que los juicios del Señor son justos, y que Él siempre está, vive Jesús, aleluya. Y entonces, cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, y mucha gente ven en nosotros, ¿verdad?, ellos se regocijan, ¿verdad?, de que nosotros, aunque estamos afligidos, pero siempre tenemos nuestra confianza, vive en Dios, porque Dios es fiel, vive Jesús. Aunque Dios permite la aflicción en nuestra vida, vive Jesús, aleluya, pero siempre Dios responde. Cuando Dios permitió, ¿verdad?, esa aflicción, vive Jesús, en Ana, vive Jesús, aleluya. Sabemos, vive Jesús, que el Señor estuvo siempre, vive Jesús, pendiente a ella, vive Jesús, aleluya. Y el Señor, el enemigo siempre levanta a alguien, porque la otra esposa que tenía el esposo, ¿verdad?, el esposo de Ana tenía 2 mujeres, entonces la otra la afligía, vive Jesús, aleluya. Pasó como cuando Sara, ¿verdad?, cuando Sara pues le dio la concubina a Abraham, vive Jesús, y tuvo un niño, pues la otra la afligía, como decía, yo tuve hijo y tú no, mira, soy mejor que tú, y así, ¿verdad? Le pasaba lo mismo, le pasaba a Ana. La otra pues la afligía, vive Jesús, y ella se sentía en amargura. Jesús estaba en amargura, vive Jesús, aleluya, como dice en el libro de Mateo, porque Jesús sabía lo que él estaba pasando, ¿verdad?, en ese momento, y lo que iba a pasar, vive Jesús. A veces el Señor nos da revelaciones, vive Jesús, y entonces mucha gente coge miedo, ¿verdad?, y entonces le viene aflicción a ellos. Y cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, pues muchas veces nos vienen aflicciones por enfermedades, a veces por falta, ¿verdad?, de algo, economía, vive Jesús, aleluya. Y como dije antes, algún familiar se muere, algún conocido, ¿verdad? Y todas esas cosas vienen aflicción a nuestras vidas, vive Jesús. Y cuando nosotros estamos, vive Jesús, en aflicción, es cuando más cerca, vive Jesús, está el Señor de nosotros. Él está pendiente, vive Jesús, que si nosotros resbalamos, Él está pendiente a darnos la mano, vive Jesús, aleluya. Y entonces nosotros
tenemos que tener, ¿verdad?, la esperanza, vive Jesús, de nosotros saber que tenemos a alguien a nuestro lado. Cuando Jesús vino y Jesús, ¿verdad?, preparó los 12 discípulos que siempre andaban con él, pues Jesús los preparó, vive Jesús, aleluya, y entonces le dijo, váyase allá, ¿verdad?, a Jerusalén, y esperen allí por el Espíritu, ¿verdad?, que va a venir sobre ustedes. Y entonces desde ese tiempo, ¿verdad?, después que Jesús subió al cielo, pues entonces vino el Espíritu Santo, y desde ese tiempo pues el Espíritu Santo mora en nosotros para eso, para cuidarnos, redarguirnos, ¿verdad?, y darnos la ayuda cuando nosotros la necesitamos, vive Jesús. Para eso es que el Señor dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, vive Jesús, porque el Espíritu Santo de Él está con nosotros en todo el tiempo hasta el fin del mundo. O sea, cuando nosotros llega el tiempo de nosotros morirnos, ¿verdad?, salir de este cuerpo, pues ya para nosotros el fin del tiempo, el fin del mundo para nosotros es eso, ¿verdad? Nosotros pasamos a otro mundo, vive Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender la palabra, ¿verdad? Cuando vive Jesús, es el fin del mundo. El fin del mundo para nosotros, ¿verdad?, pues puede ser el día que el Señor nos mande a buscar personalmente a nosotros, como puede ser, ¿verdad?, lo que dice en el Apocalipsis, que va a haber, vive Jesús. Ahora, yo siempre digo que nunca va a haber un fin del mundo, vive Jesús, porque el mundo lo que va a hacer es que va a ser transformado. El Señor me dice, siervo, después que el Apocalipsis termine, empieza entonces de nuevo un Génesis. Si nosotros buscamos la palabra del Señor, vive Jesús, pues, que voy a dar una predicación de eso, pues hay Génesis en el primer libro que dice Génesis, hay Génesis y hay Apocalipsis, y en todos los libros hay un Génesis y hay un Apocalipsis, porque quiere decir empezar y terminar, y en cada libro hay una historia que empieza y hay una historia que termina, vive Jesús, aleluya. Y nosotros los cristianos somos una historia, vive Jesús, una historia que estamos viviendo, vive Jesús, en este tiempo, un Génesis que empezamos cuando nosotros nacimos, y entonces pues no, el Apocalipsis pues viene siendo cuando la muerte nos cesó. Entonces mucha gente, ¿verdad?, no aceptan, vive eso, se afligen cuando se enferman, ¿verdad?, porque no quieren enfermarse, y nosotros nos enfermamos, ¿verdad?, porque somos humanos, vive Jesús. Y entonces si nosotros nos enfermamos, todo el mundo tiene, ¿verdad?, tiene derecho como ser humano, vive Jesús, a enfermarlo, porque se enferman los ricos, los pobres, todo el mundo. O sea, los buenos y los malos reciben aflicción, tanto los buenos como tanto los malos. La diferencia de nosotros, lo que le servimos a Jesucristo, es que en la aflicción nosotros tenemos un respaldo, que es el Espíritu Santo. El malo pues no tiene ese respaldo, ¿verdad? El malo pues tiene que pasar la aflicción de la forma que ellos saben pasarla o buscar alguna solución, pero la solución de nosotros pues, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, vive Jesús. Así es que esta es la reflexión, vive Jesús, que he estado hablando esto de, vive Jesús, de la aflicción, cuando viene aflicción al Espíritu, ¿verdad? Entonces pues tenemos que saber, vive Jesús, y saber que en la aflicción es cuando más cerca Dios está con nosotros. A veces el enemigo nos dice, estás solo, pero no estamos solos nada, porque hay tres con nosotros, vive Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vive Jesús. Entonces sabemos de cuando estamos solos en la aflicción, bien, ¿verdad?, a quién pedir, y eso, espéralo, porque eso va a ser la próxima grabación. Que Dios te bendiga, Señor. Te doy gracias, te alabo, te glorifico por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre Santo. Que yo sé, mi Dios, Padre Santo, que estoy pasando una aflicción, Padre Santo, Padre bueno, pero yo sé que tú estás conmigo
en todo momento. Esta semana, Señor, ha habido aflicción de la carne, Padre Santo, pero el Espíritu siempre se ha mantenido dispuesto, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo, todos aquellos, Señor, que escuchan, Padre Santo, esta predicación. Padre Santo, que se la pongan en su corazón, en su mente, que venga, Señor, la aflicción, que venga, Padre. Tú estás, Señor, el Santo Espíritu tuyo está, Señor, con cada uno de nosotros. Nunca, Señor, estamos solos. Aunque el enemigo diga que estamos solos, él es un mentiroso, porque siempre tú estás con nosotros, Señor. Si somos fieles, nos mantenemos fieles. Aún siendo infieles, tú estás con nosotros porque tú eres fiel, Señor poderoso santo. Muchas veces te dejamos, pero sentimos, Señor, que tú estás cerca, esperando, Señor, que volvamos a ti como el Hijo pródigo, Padre Santo, que cuando llegó aquel Padre lo abrazó y hizo fiesta, Padre. Te damos gracias, Señor, que nunca lleguemos a esa situación, Señor, la situación del Hijo pródigo, Padre Santo, sino que nos mantengamos fieles en todo momento, Padre. Te damos gracias, bendice a los que están enfermos, la familia y todos aquellos, Señor, que necesitan de ti, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.